Hola, ¿cómo estás? Nuestros hermanos, los evangélicos, carecen de una tremenda bendición que nosotros poseemos los católicos, y es la autoridad de Pedro para dirimir conflictos. Y es muy importante recordar esta autoridad y la importancia que esta autoridad tiene, porque le da a la Iglesia Católica la solidez y la capacidad de resolver problemas que otras comunidades no pueden. Hoy en día la Iglesia Anglicana está al borde de la escisión de partirse, porque la rama que está en Estados Unidos y que se conoce como la Iglesia Episcopaliana decidió hace algunos años aprobar que un homosexual practicante de su homosexualidad, que vive en una unión homosexual después de haber abandonado a su esposa y de haberse juntado con una persona del mismo sexo, puede ser obispo. Y fue nombrado obispo y hoy en día es la máxima autoridad episcopaliana en el estado norteamericano de New Hampshire. Una cantidad importante de anglicanos, especialmente del tercer mundo, donde se encuentran la mayoría de los anglicanos, están reclamando que esa comunidad tiene que detener en este mismo instante la bendición de uniones homosexuales y tiene que retractarse de la ordenación a sacerdotes y mucho menos a obispos de personas que se encuentren en uniones y en prácticas homosexuales. La Iglesia Episcopaliana no desea hacerlo, los norteamericanos no quieren hacerlo. Son una denominación que ha girado mucho hacia posturas muy liberales y son prácticamente los liberales los que controlan esta iglesia en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como no tienen una autoridad, no hay quien defina, y el mismo vocero de la Comunión Anglicana en Inglaterra señaló: este problema no se va a poder resolver como lo resolverían los católicos, que tienen una autoridad con capacidad de decidir, como es el Papa. No lo decía ni quejándose, ni lamentándose, ni señalando una diferencia con la Iglesia. Simplemente hablaba de una realidad que distingue cualquier denominación protestante de la Iglesia Católica. Y por eso la Iglesia Católica sigue siendo una, y desde Lutero han surgido más de 2.000 denominaciones protestantes. Entonces, esto nos da una idea de la natural consecuencia de creer que la Biblia puede ser interpretada exclusivamente por cada individuo y que es la única fuente de la revelación. Sobre todo cuando en la misma Biblia es que nosotros encontramos los fundamentos de la primacía de Pedro. Nosotros encontramos que en el Evangelio Jesús claramente, después de la declaración hecha por Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús con solemnidad le dice: y yo te digo, ¿no?, Simón, hijo de Juan, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Era obvio que le estaba diciendo a Pedro que él era la piedra sobre la cual debe edificar la iglesia. Está claramente en el texto bíblico. Pero nuestros hermanos evangélicos, que se precian de hacer interpretaciones literales de la Biblia, cada vez que encuentran un pasaje que reafirma una doctrina católica, ahí es donde dejan de hacer interpretaciones literales y comienzan a hacer interpretaciones alegóricas o metafóricas de la Escritura. ¿Y cómo interpretan este pasaje? Se van al latín, que dice: tú es Petrus, tú eres Pedro, et superam Petram, y sobre esta piedra, y señalan que en el latín la palabra Petrus significa una piedra pequeñita, un guijarro de río, digamos así, mientras que la palabra Petram significa una roca grande, y que en consecuencia la interpretación de ese pasaje debe ser que Jesús no solamente no le está diciendo a Pedro que es una roca, sino que más bien lo está distinguiendo. Tú eres una piedrita y en cambio sobre esta roca grandota yo voy a edificar la iglesia. ¿Cuál es esa roca? Cuando le preguntamos a los evangélicos cuál es esa roca, si no es Pedro, ¿quién es? Bueno, se estaba refiriendo a una roca que había en el lugar. Jesús va a hablar con solemnidad en un pasaje que va a pasar a la historia, refiriéndose simplemente de una figura geográfica del local que no tiene ningún valor para el resto de la historia y de la geografía. Un poco difícil, ¿no? Pero más difícil todavía si tenemos en cuenta que nuestros hermanos evangélicos hacen esta interpretación basado en un idioma que no es el original en el que se escribió el Evangelio. Porque ellos hacen esta interpretación sobre el latín cuando los evangelios se escribieron en griego. Y en griego no existe diferencia entre Petrus y Petram.
En griego se usa en ambos casos, tú eres Kefas y sobre esta Kefas voy a edificar la iglesia. Es decir, tú eres la piedra y sobre esta piedra voy a edificar la iglesia, que por otro lado tiene más sentido en la solemnidad del pasaje, cuando Jesús le dijo, y yo te digo a ti, Simón, hijo de Juan, ¿no? Le dice su nombre para después cambiárselo. Obviamente, tiene mucho más sentido en el contexto del pasaje que el Señor se esté refiriendo a la primacía de Pedro. Es más, ya varios autores protestantes hoy en día en la actualidad, interpretando el griego, no el latín, señalan que efectivamente Jesús reconoció que Pedro era la cabeza y la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. Sin embargo, estos autores protestantes señalan que lo que es dudoso es que Jesús haya querido que los sucesores de Pedro sean también una roca, y así es como cuestionan la importancia y la primacía del Papa en la iglesia, diciendo que esta primacía, esta roca de la iglesia, solamente le fue asignada a Pedro y nada más, no a sus sucesores. Algo un poco difícil de creer si pensamos que si Jesús establece una roca para la iglesia, precisamente la roca se caracteriza por su permanencia, por su durabilidad, como opuesto a cualquier otro material deleznable que pasa. ¿Cómo va a ser una roca alguien que sea mortal y que no pueda suceder en la historia como roca? Obviamente, Jesús estaba estableciendo la institución del pontificado, la institución de Pedro, sucesiva para los demás discípulos o seguidores de Pedro en el cargo de cabeza de la iglesia. Esa es la interpretación literal, es la más simple, la más fácil. Y curiosamente nuestros hermanos evangélicos dicen que nosotros los católicos hacemos interpretaciones caprichosas de la Escritura mientras ellos hacen la interpretación literal. Cuando nosotros decimos, Jesús dijo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, ¿qué decimos los católicos? Que lo que estaba diciendo Jesús ahí es tal cual lo dijo. ¿Qué dicen los hermanos evangélicos? No, en realidad es una metáfora, una figura. ¿Quién interpreta literalmente la Escritura? ¿Nosotros los católicos o ellos? Nosotros. Y esa es la razón por la cual tantos ministros evangélicos conocedores de la Escritura como los hoy en día grandes apologistas católicos norteamericanos, Scott Hahn, Al Kresta, James Akin, todos ellos se convirtieron del evangelismo porque descubrieron que la iglesia que más se apega a las Sagradas Escrituras, la iglesia más bíblica, no es ninguna de las 2000 denominaciones protestantes, sino que es la iglesia católica. Y por eso decidieron convertirse. Muchos de ellos, con todos los prejuicios del mundo, les costaba la sola idea de tener que pasar a la iglesia católica porque durante años, como Scott Hahn, se habían dedicado a predicar en contra de la iglesia católica. Pero justamente el conocimiento creciente de la iglesia católica los hizo irse convenciendo de cómo la iglesia católica en realidad era la iglesia y es la iglesia que mejor representa las Escrituras, y porque mejor las representa, cree en la autoridad del magisterio y en la autoridad de Pedro y de sus sucesores. Que tengas un buen día.